Buenos días a todos. Bueno, la sesión clínica de hoy va a ser un poquito especial. Bueno, y por eso quiero comenzar con una imagen bonita. Esta es la imagen que vemos todos los días cuando vamos a trabajar, que muchas veces no nos damos cuenta de la belleza de esta imagen. Bueno, yo quiero que quede constancia de este momento, y esto era antes de ayer cuando yo venía a hacer la guardia. Ha habido un poco de discrepancia sobre el título de la sesión, porque se presentó como historia clínica electrónica, cuando en realidad yo a Ángel le había transmitido que lo que pretendía era hacer unas reflexiones sobre nuestra historia clínica electrónica, pero que no iba a versar sobre fundamentos de la historia clínica, sino eran unas reflexiones que yo venía meditando, pensando desde hace tiempo sobre el devenir de nuestra historia clínica, y creo que merece un comentario. Y eso es lo que pretendo plasmar en lo que viene a continuación. Cuando yo vine aquí a este hospital el día 2 de enero del 91, que fue el día de las transferencias de sanidad del gobierno central al gobierno de Navarra, se hizo un hueco para que algunas personas que nos habíamos formado fuera de la comunidad pudiésemos entrar. Antes era muy difícil entrar a la comunidad de Navarra. Bueno, se tuvo que dar esa textura para que yo entrase o volviese otra vez a Navarra. Y ese fue el día 2 de enero del 91. Bueno, y una de las características del Hospital Reina Sofía de Tudela el día 2 de enero del 91 es que era analógico. Este era el almacén de historias clínicas de nuestro hospital, donde están las famosas carpetas con su numeración y donde con relativa frecuencia teníamos que bajar a por la historia clínica, y que no había ningún problema, que nos la daban, te apuntaban qué historia clínica cogías y quién retiraba la historia clínica, y después tú la dejabas en los sitios donde habitualmente se dejaban las historias clínicas, pasaba el encargado de recoger las historias clínicas y se volvían a guardar en su sitio. Pero está claro que era analógico. Bueno, pues así era la historia clínica cuando yo llegué al hospital de Tudela. Pero bueno, ya estaba en la mente de Fernando que la historia clínica electrónica tenía que formar parte del hospital de Tudela. Bueno, por eso iba hablando, iba haciendo sus gestiones, hasta que al final, en 1996, pues en el servicio de medicina interna, en la planta tercera, solo en la planta tercera, se comenzó a investigar sobre la historia clínica. Lo que llamábamos entonces, o lo que se pretendía, era una historia clínica sin papel. Pues bien, pues ahí estábamos, y bueno, lo que comenzó siendo primero en la tercera, después tiró para arriba y para abajo y pasó a la segunda y a la cuarta, y después a los servicios centrales, etcétera, etcétera. Y ya en 1999 pues ya estaba definida claramente la historia clínica electrónica de Tudela. Fue entonces cuando Fernando Escolar, cuando se trasladó a la dirección del Hospital Virgen del Camino, cuando la historia clínica se extendió a todo. Esto está sacado de una presentación que está en el ciberespacio, que la podéis encontrar cualesquiera, y lo que llamaba la atención es una presentación de Fernando Escolar, claro. Un dato curioso en que había veces que la gente era reticente a entrar en la historia clínica por la dificultad que tenía con el teclado. Había mucha gente que decía que a él en la universidad no le habían enseñado a escribir a máquina, sino en papel, y que él quería seguir ejerciendo ese derecho de seguir escribiendo en papel. Bueno, era cuestión de tiempo, dar un poco de tiempo a que esas personas fuese cumpliendo el tiempo para que ese tapón que había ahí pues desapareciese. Era cuestión de tiempo, y así es lo que sucedió. Y por fin la historia clínica electrónica quedó instaurada en todo el territorio de Navarra. Bueno, y ese era el inicio y el final de Fernando Escolar. Fue el día 16 de noviembre del 2017. Esto era el final de una sesión de despedida que hizo. Y bueno, pues por curiosidad, aquí hay dos enlaces donde Fernando Escolar habla de lo que era la historia clínica informatizada del Hospital Reina Sofía. Esto está buscable en el ciberespacio. Y este es otro, donde Fernando Escolar hace una descripción a nivel nacional
hace una presentación, la historia clínica de Navarra. Aquí vemos modelos de la historia de salud electrónica. Bueno, esto está disponible en el ciberespacio para cualesquiera que lo quiera encontrar. Bueno, y esto era el último día de Fernando Escolar en nuestro centro. Y esto era la historia clínica originaria de aquellos tiempos. Esto era la presentación y bueno, estos son pantallazos. Ya vemos cómo se asemeja muchísimo a nuestra historia clínica, donde en la parte izquierda tenemos el árbol de eventos del paciente y a mano derecha el contenido. Y aquí vemos, por ejemplo, un pantallazo de una prueba complementaria de una ecografía. Bueno, ya vemos, esta historia era el padre y la madre de nuestra historia clínica actual. Bueno, pues Fernando Escolar lo que consiguió claramente fue el gran cambio de la historia clínica de analógico a digital. Bueno, y tanto es así que tuvo el reconocimiento del propio Microsoft de ejemplo a seguir en la informatización de la historia clínica. Yo no sé qué beneficio pudo obtener a nivel económico con la historia clínica. Yo lo que sí puedo decir es que a mí me la cedió a costo cero cuando yo me fui a Ecuador. El costo económico no lo sé, lo que sí está claro que fue un promotor de la historia clínica electrónica a nivel nacional y que tuvo que tener el reconocimiento del propio Microsoft. Esto en recuerdo de Fernando. Bueno, y la historia clínica, que daba una herramienta más del hospital, igual que otras muchas herramientas, y en todos los hospitales se funciona por comisiones. Esta es un anagrama de otro hospital donde queda representado todas las comisiones. Para formar parte de las comisiones uno tiene que tener el interés. No te reporta ningún beneficio económico, pero bueno, sí que te reporta beneficio académico, ya que sí vale para el grado del currículum. Bueno, pues yo me imagino que en aquella época, dentro de nuestro hospital, también hubo la política de formar las comisiones y a mí me invitaron a formar parte de la comisión de calidad, historias clínicas y nuevas tecnologías. Esto estamos hablando de abril del año 2013. Entonces era director Rábade, había varias personas que aceptábamos el formar parte de esta comisión. Recuerdo aquella reunión que me encontraba muy a gusto y sobre todo por la gente que estábamos en aquella sesión. Estaba Justo Milagro, César, estaba José Manuel Vicente de Vera, Pepe López. Yo me encontraba muy a gusto con aquella gente y sobre todo en esta comisión que a mí me gustaba: calidad, historias clínicas y nuevas tecnologías. Bueno, pues durante todo aquel año, esto era el inicio de aquella comisión, el 23 de abril, yo preguntaba que cuando nos íbamos a volver a reunir para ponernos a trabajar, bueno, pues todo el mundo decía que era el director de la comisión, que era Rábade, para ponernos a trabajar. Pues ¿cuándo? Pues cuando él nos diga, pues un poco más adelante, pues ya veremos con qué temas, etcétera, etcétera. Bueno, yo aguanté 13 meses, después de 13 meses de pedir y preguntar cuándo va a haber reuniones y nunca se formaba, pues bueno, yo comprendí que aquella formación de aquella comisión era un requerimiento administrativo y que no tenía ningún fundamento. Por eso, un poco más tarde, yo presenté mi dimisión de aquella comisión. En mayo del 14, meses más tarde, yo dimití de aquella comisión. He preguntado a aquella gente que estábamos en aquella reunión si aquello condujo a algo y yo creo que no. Yo creo que la comisión de historias clínicas, que yo sepa, no funciona. Y como no podía ser de otra manera, la historia clínica tiene que estar regularizada por ley. Bueno, estos son dos documentos a nivel nacional de regulación de la historia clínica. Lo que tiene que haber en la historia clínica, cómo se tiene que articular, etcétera, etcétera. Porque el concepto de la historia clínica es que no ha cambiado. Desde Hipócrates, desde 5 siglos antes de Jesucristo hasta la actualidad, lo único que hacemos es cambiar el papiro por los campos informáticos. Rellenamos campos informáticos en la actualidad, pero con la misma estructura de Hipócrates. Nada ha cambiado, todo sigue igual. Y de antecedentes, historia, exploración, etcétera, etcétera, etcétera. Solo que lo único que cambiamos son que en vez de escribir a mano, escribimos con un teclado y metemos en campos informáticos y que después eso se articula en un documento
que es la historia clínica. Esto es importante. Yo cuando vi que en este hospital habían hecho una sesión clínica sobre la historia clínica, sobre una parte muy concreta de la historia clínica, sobre los informes de alta de este hospital. Bueno, pues esta debe ser una comisión que sí funciona. Pues yo la vi con agrado y vi que la historia clínica, pues en todos los sitios tenía sus defectos. Aquí analizan solo una parte muy pequeña el informe y ya vamos a ver que iba cargado también de defectos, como en todos los sitios. En esta sesión clínica se comenzaba diciendo esto. Esto es muy importante. Yo también quiero que veáis que en lo que viene a continuación, lo único que pretendo es reivindicar la historia clínica funcional y que no se pretende meter el dedo en el ojo de nadie, sino que hagamos las cosas bien hechas. Punto. Muy importante. Mirad lo que dicen. Bueno, pues haciendo este análisis a lo mejor nos hemos encontrado con cosas que no esperábamos y que nos puede servir para mejorar. Esto no consiste en señalar con el dedo, sino en decir vamos a mejorar todos juntos y a ver por dónde empezamos y por quién empezamos. Bueno, pues esta sesión pretende lo mismo. No pretende decir nada en contra de nadie, sino lo único que pretende es, si hemos tocado fondo, tirar para arriba y mejorar. Que sepáis. Y en este centro estará la metodología de la auditoría sobre el informe. Analizaban el motivo del ingreso, la historia clínica, los antecedentes, la exploración física, etcétera, etcétera. Bueno, y va a ser nuestro guión para lo que viene a continuación, de lo que yo creo. Yo de esto cojo lo que a mí me interesa según lo que yo veo que está pasando en nuestra historia clínica. El primer ítem que analizan es el motivo del ingreso. Esto no significa más que una palabra. El motivo por el cual el paciente viene al hospital. Disnea, dolor, fiebre, etcétera, etcétera. No es una redacción de un párrafo, sino es el síntoma que le trae al hospital. Vamos a ver qué es lo que pasa en este centro con esto. El motivo de ingreso, como veis, según literal, son aquellos signos, síntomas o situaciones que, requiriendo asistencia, motivaron el ingreso. Es decir, no es un diagnóstico, sino un motivo. Un diagnóstico no es un diagnóstico de prescripción, sino pues, la disnea o la pérdida de visión o un ingreso programado para intervención quirúrgica que lo hemos interpretado como similar a la anamnesis. Bueno, aquí ya veis que la mayoría de los médicos, de los informes médicos, iban bien catalogados. Este es un pantallazo de nuestra historia clínica, donde el motivo del ingreso, el motivo de ingreso consulta, es este campo y aquí tiene que ir solo una palabra. El tipo de asistencia es si es en urgencias, en consultas o sucesiva, etcétera, etcétera. Y esto es de obligado cumplimiento porque si no, no te deja continuar con la historia clínica. Este es el síntoma que trae al paciente en urgencias, en la consulta, en la revisión, etcétera, etcétera. El siguiente epígrafe que analizaban en ese centro son los antecedentes. Vamos a ver qué es lo que pasa con los antecedentes en su hospital. Y cómo hicimos el análisis de por qué no se cumplía. En la mayor parte, porque falta información o es imprecisa, en un 56%, porque es muy extensa, en el 23%, aparece un párrafo larguísimo con muchísima información, muy detallada de una especialidad, con muchísimos detalles, que es pesado de leer, pero nos hemos encontrado que en el 21% no aparecen antecedentes. Esto puede dar lugar a que no tenga antecedentes de ningún tipo o que no los hemos puesto. Eso no puede quedar en un informe de alta a lo que pueda entender el lector. Muy importante. Daos cuenta que en este centro el 21% de los informes iban sin antecedentes. Esto una cosa importantísima en una historia clínica. Daos cuenta lo que es una historia sin antecedentes. Todas las pantallazos que van a aparecer a continuación son recientes, son muy recientes. Esta es un paciente que se está viendo en medicina interna, pero que ha pasado por dermatología, urgencias y medicina interna y nadie ha rellenado la pestaña de antecedentes. ¿Cómo es posible? Pero, bueno, esto no es propio solo de nuestro centro. Esto es una historia que me tuve que meter recientemente de un paciente que se había trasladado al Hospital Provincial de Navarra
por una LOE cerebral. Yo entré a ver qué es lo que había pasado con este paciente y daos cuenta la cantidad de actos médicos que tenía aquí, incluida cirugía, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y los antecedentes estaban sin rellenar. Bueno, esto ya vemos que no es patrimonio solo de Tudela, sino de Pamplona y de todos los centros, cuando el epígrafe de antecedentes es muy importante en la historia clínica. Rellenarlos en el momento que nosotros vemos o actuamos en ese momento, y después, lo que es muy importante, que se actualicen. No solo rellenar solo la pestaña, la primera actuación médica que tiene ese paciente cuando llega al hospital, sino después el paciente sigue teniendo actuaciones médicas de las diferentes consultas, diferentes ingresos, traslados, etcétera, etcétera, y todo esto se tiene que ir actualizando los antecedentes. Daos cuenta lo que sucedió en esta historia, que esto está rellenado por mí, el día 10 del 8 del 22, esta era la esposa de un compañero que tenía una enfermedad grave, y yo pongo aquí, impresionante, no ha habido nadie que haya actualizado los antecedentes desde el 2001. Yo lo veo por este motivo, pero resulta que los antecedentes eran todos estos, desde el 2001 hasta el 2016. Yo ya no me quise meter, porque el verdadero motivo y lo que urgía en esta paciente había sucedido en el 2018, pero desde el 2018 hasta el 2022 eran 4 años que estaban llenos de eventos médicos y nadie los había resumido, nadie los había actualizado. Es importante en la historia clínica los antecedentes y hay que perder tiempo en rellenar. Yo hay veces lo relleno y no me cuesta mucho. Cojo los últimos diagnósticos del último episodio que he tenido, voy a los antecedentes y pongo diagnosticado en la fecha de ese informe de control V. Y ya queda reflejado que el paciente ha tenido una neumonía, con un empiema, con una cetoacidosis, etcétera, etcétera. Pero en ese momento y sin mucho costo, sin mucho costo, pero que coste. Bueno, y esto es nuestra pestaña de antecedentes personales, quirúrgicos. Los cirujanos se encargan muchísimo de rellenar sus antecedentes quirúrgicos, la profesión, los hábitos tóxicos, y esta es la pestaña de nuestro centro. Esto muchas veces también nos tenemos que actualizarlos porque el paciente fuma o bebe hasta un determinado momento y esto puede traer problemas, o uno ha podido tener 3 profesiones. Primero ha sido labrador, pero después ha estado en una mina con inhalación de partículas de sílice, etcétera, etcétera. No hay ningún dato que sea fijo a lo largo de la vida del paciente. Por eso hay que esforzarse en rellenarlos. Yo creo que el gran problema de nuestro centro no es que la pestaña esté vacía, que hemos visto algún ejemplo de pestaña vacía, sino que no los actualizamos. Esta es una asignatura pendiente de nuestras historias. Yo hablo de las historias en lo que a nosotros concierne, desde medicina interna. Si no quieren actualizar los otorrinos, los cirujanos, etcétera, etcétera, pero en medicina interna los antecedentes deben de estar actualizados. El siguiente epígrafe que analizan es la historia clínica. Bueno, la historia clínica, pues como no podía ser de otra manera, es lo que el paciente trae delante del médico y es la parte más importante de toda la historia, y la parte más porque es difícil saber entresacar los datos médicos al paciente. El paciente no es experto en ser paciente, pero el médico sí que debe ser experto en sacar la información. A mí me ofende mucho cuando veo escrito enfermo difícilmente historiable. No hay ningún enfermo difícilmente historiable. Hay médicos inexpertos que no saben sacar la información correcta del paciente. Y la historia clínica, desde Hipócrates, sigue siendo la misma. Sigue siendo qué le pasa, desde cuándo y a qué lo atribuye. Y pocas cosas más, haciendo referencia al motivo que le trae al paciente al médico. Que sienten, qué parte, cuándo, cómo, etcétera, etcétera. Y el resto de los síntomas referentes al aparato que trae el síntoma principal del paciente. Trae el dolor retroesternal, pero habrá que hacer referencia a la historia de ese paciente en concreto, si le produce disnea, si se irradia, si se acompaña de tos, expectoración, si es de características pleuríticas, si se le hinchan las piernas, etcétera, etcétera. Eso es el motivo
de la historia del principal síntoma que le trae y de los síntomas acompañantes del aparato que origina el síntoma. Bueno, y vamos a ver algún ejemplo de historias. Esta es una historia de urgencias. Yo ya hablé en su día con el jefe de urgencias sobre el tema de historias de urgencias y haciendo un alegato que era algo que podían mejorar en urgencias, y me dijo que me encargase de las historias de medicina interna, que a los de urgencias les dejase igual. Esto es una historia de urgencias para un de 75 años con antecedentes personales, bloqueo AV, hipertensión, diabetes, enfermedad renal crónica, y se puso tratamiento con 20 y más, a su llegada a nuestro servicio, mejoría clínica, realizados antígenos y gripe. Esto no es la historia clínica, ¿eh? La historia clínica es esto, que viene por disnea. Todas esas otras cosas, ya vemos que la parte inicial debería estar puesta en los antecedentes y la parte final que consta en esta historia debería estar en la evolución. La historia clínica solo es esto. Bueno, este es un ejemplo de historia de urgencias, pero este es un ejemplo de historia de medicina interna. En todos los sitios ya vemos que tenemos nuestra carga de culpa. Daos cuenta la cantidad de datos clínicos que hay en esta historia, con analíticas, con pruebas complementarias, etcétera, etcétera. Todo esto no es la historia clínica. La historia clínica de este paciente era esto. Y después, lo que es muy importante dentro de la historia clínica es la anamnesis por aparatos. El paciente viene por un síntoma, por dolor retroesternal, pero el paciente también tiene colon, también tiene próstata, también tiene columna cervical y le dolerá, tomará analgésicos o tendrá mictura y disuria, y no es necesario hacer un detallado relato de todos los síntomas en nuestro cuerpo, pero sí es conveniente poner solo los positivos. Sí que es importante hacer una referencia a los otros síntomas del resto de aparatos que le trae al paciente a nuestra presencia. No solo el cardiovascular, sino el digestivo, el urinario, el metabólico, etcétera, etcétera. Solo los datos positivos. Es una detallada relación de síntomas de cada uno de los principales aparatos del cuerpo humano en nuestra entrevista clínica. Punto. Y bueno, una cosa que yo creo que no debería estar aquí son los tratamientos previos. Esto debería formar parte de otro epígrafe, pero porque esto no es que sea vital, esto es súper vital, el tratamiento que lleva el paciente cuando nosotros en ese momento. Y esto sí que habitualmente nos encargamos de rellenar. Antes, cuando lo teníamos que investigar con un papel que nos traía el enfermo o que tenía que hacer referencia a la memoria del enfermo familiar, era algo costosísimo. Ahora, como la mayoría de los pacientes está informatizado, vamos a Lamia, hacemos un control C, control V y no lo traemos aquí. Bueno, el problema es cuando el paciente es de otra comunidad autónoma que no disponemos de esta herramienta y que tenemos que ir haciendo un pormenorizado análisis de cada uno de los tratamientos que el paciente trae escritos en un informe aparte. Y esto cuesta, vaya que sí cuesta. Antes nos costaba en todos los pacientes y ahora nos cuesta solo en los pacientes fuera de la comunidad, pero bueno, de obligado cumplimiento. Como resumen este epígrafe, el gran, con un gran muy grande, no contextualizamos el verdadero sentido de la historia clínica. El síntoma principal y los síntomas acompañantes. No vale pruebas complementarias, evolución, etcétera, etcétera. Todo esto, hay otros sitios en la historia clínica. Bueno, sobre la exploración física, vemos que salimos el guión de ese otro centro que va haciendo el análisis. No vamos a decir nada sobre la exploración física. En general lo hacemos. Cada uno se explaya en lo que considera más importante. El resumen de los resultados y de las pruebas complementarias más significativas, pues aquí tampoco vamos a hablar nada, porque todo eso queda reflejado en el informe, y después sí que diremos que es muy importante en el informe poner todas estas cosas, pero no en la historia actual. Bueno, y una cosa muy importante es la evolución. Cuando nosotros evolucionamos a nuestros pacientes. Un ejemplo concreto. Mirad, este es un paciente del día 6 del 3. Un paciente que, compañero nuestro, hace toda esta descripción. Pero ¿sabéis lo que cuesta escribir todo esto? Cada día de este paciente, un pantallazo completo de escritura manual. Impresionante el trabajo que cuesta hacer esto.
Y la evolución clínica tiene que seguir siendo también una pequeña historia, que es lo que nos cuenta, qué exploración tenemos, pruebas complementarias que tenemos nuevas y si hay algún cambio de diagnóstico o de plan. Por eso, bueno, es algo costoso, pero esto es el día 6 del 3. Vamos a ver qué es lo que pasa al día siguiente. 7 del 3. Esto es muy parecido, ¿eh? Yo creo que le hemos hecho un control C, control V. Bueno, no podemos perder tanto tiempo en la redacción de cada día de todo esto. Si nosotros ya hacemos picaresca informática, esa es otra cuestión. Y entonces yo, pues digo, cojo lo que está escrito en un día, lo paso a Word, que ocupa página y media. Cojo lo del día siguiente, lo paso a Word, también página y media. Bueno, y lo que hago es comparar un escrito con otro escrito. ¿Daos cuenta? Esto es lo que sucede. Word me dice qué es lo que hay de diferente entre un día y otro. En la página y media de esta evolución, lo único que hay diferente es este pequeño epígrafe y esto que aparece aquí en rojo. Bueno, pues no vale escribir, repetir absolutamente lo mismo. La evolución son las cosas diferentes que suceden a cada paciente, en cada día. Yo recuerdo en mis tiempos de residente, cuando a mí me tocó rotar por cardio, pues bueno, tenían también esa costumbre y lo hacíamos además a mano, paciente que ingresa por estenosis aórtica, insuficiencia cardíaca, estenosis de dos coronarias, fibrilación auricular y al día siguiente lo mismo. Yo decía, pues esto está bien, de esa manera tú vas al último epígrafe de la evolución y comentarios y con leer ya sabes lo que ha sucedido en todo. Bueno, si lo hacían gente que llevaba mucho más tiempo que yo y que era mucho más experta que yo, pues yo lo di por bueno. Entonces, de cardiología me fui a digestivo. Y entonces, en digestivo, una de las primeras pacientes que me tocó llevar era una paciente con cirrosis que tenía una descompensación hidrópica, una peritonitis espontánea, una insuficiencia renal, una hiponatremia, y yo todos los días escribía eso. Y vino una compañera mía, una residente de alergias, y me dijo, Eustaquio, me parece que muy bien, que de la manera que evolucionan los pacientes, pero yo lo que necesito es que de día a día vea lo de diferente que sucede en el paciente, porque me has hecho ir de un día a otro, al anterior, para ver qué era lo que había sucedido en cada día. Bien, pero este método que tú traes no es muy eficaz. Lo que sucedió bien entrado el siglo pasado, resulta que lo estamos reproduciendo hoy con todas las técnicas informáticas que tenemos a nuestra disposición, que si entonces había que hacerlo escrito, ahora con un control C, control V y poner un no, un sí, una palabrita, etcétera, etcétera, resulta que nos rellenamos un pantallazo, pero yo no me entero de qué es lo que le pasa de un día para otro. En la última página la tengo el resumen de todo el paciente, pero lo que le pasa de un día a otro no me entero. Y eso no es la evolución. La evolución es que con pocas palabras veamos lo que sucede realmente a ese paciente. Si un paciente está ingresado mucho tiempo y periódicamente queremos hacer una actualización de la situación, me parece muy bien, pero no por sistema todos los días hacer un control C, control V de todo, porque pierde el verdadero sentido de la evolución. Y a todo esto lo que se llama es redundancia de datos, ¿eh? Bueno, es algo que está sucediendo en nuestras historias de forma espectacular. Antes, yo os aseguro, viendo las historias actuales, estamos unos históricos, muchos históricos no estamos padeciendo de este mal, pero en general, en todo el servicio, es algo que nos lo tenemos que hacer mirar. Y por supuestísimo, esto es un defecto importado. Son las nuevas generaciones que han venido de otros sitios los que nos han traído, yo creo que este mal, esta enfermedad, y no solo es esto lo malo, sino que está contaminando a muchos médicos, porque parece que esto está bien. Pues no está bien. Eso no está bien. Eso no es la evolución. No, un paciente no puede tener una evolución de un pantallazo diario. Un pantallazo puede tener cuando un paciente resulta que se pone muy malito y que tú te ves en la obligación de hacer no sé cuántas pruebas complementarias, no sé cuántas visitas médicas, etcétera, no sé cuántas colaboraciones. Entonces sí que vale escribir un pantallazo, pero no pantallazo tras pantallazo cada día con un control C, control V. Eso no es la evolución. Eso no ayuda absolutamente nada. Pasamos al siguiente epígrafe, diagnóstico principal y otros diagnósticos. Vamos a ver qué es lo que pasa en este centro. Se considera la afección que después del estudio necesario se establece que fue la causa del ingreso hospitalario. Es decir, es lo que le hace ingresar en el hospital, que a lo mejor no es el más grave, pero sí es el que motiva
el ingreso hospitalario. La norma especifica: no se deben utilizar epónimos ni abreviaturas. Es el elemento crucial del informe. Como no podría ser de otra manera, en el 90% de los casos se ha hecho bien, que es lo lógico. Pero claro, nos hemos encontrado que hay un 10% que no es el diagnóstico principal puesto de forma adecuada. En el 40% figura un epónimo. El epónimo, pues bueno, los que nos movemos en esa especialidad lo entendemos muy bien. Después, en otro 32% es una enfermedad, el diagnóstico principal es una enfermedad distinta a la que motiva el ingreso hospitalario. Bueno, pero es que en un 28% no hay diagnóstico. Bueno, pues ya vemos que en todos los sitios este es un problema importante. A Dios gracias, no muy frecuente, pero sí que es un problema importante. Yo personalmente, y no digo que esto sea lo que hay que hacer, yo me esfuerzo en poner solo un diagnóstico, porque generalmente muchos de los diagnósticos que ponemos a continuación que ha motivado el ingreso forman parte de los antecedentes personales. Yo cuando una vez a un compañero le pregunté por qué ponía en todos los informes 8 o 10 diagnósticos, le dije, ¿esto por qué es? Porque si algún día nos evalúan la dificultad de nuestros pacientes, claro, no es lo mismo tener un diagnóstico que tener 8 diagnósticos. Nuestros pacientes son altamente complejos y entonces tienen todos estos diagnósticos. Pero bueno, eso no es funcional. Porque, claro, si la insuficiencia renal está igual, si la hiperuricemia está igual, si no ha tenido ataques de gota, etcétera, etcétera, no tiene que estar en los diagnósticos del ingreso, tiene que estar en los antecedentes. Ese paciente con insuficiencia renal habrá ingresado insuficiencia cardíaca por transgresión de la medicación o por lo que nosotros queramos. El diagnóstico principal será insuficiencia cardíaca. Los otros diagnósticos que los podamos poner, bien, pero mira, está mucho mejor en los antecedentes personales porque nos hacen perder el horizonte del diagnóstico y que no pretendamos obtener beneficio, entre comillas, dificultando la complejidad de los pacientes, añadiendo diagnósticos. Yo creo que esto, en nuestro centro, esto no es un gran problema, pero bueno, sí que es un problema a comentar. Los otros diagnósticos, procedimientos quirúrgicos y otros procedimientos significativos, esto no nos suele afectar. Bueno, ahora, muy importante, recomendaciones terapéuticas o tratamiento. Vamos a ver qué es lo que pasa en este centro. Es muy importante la conciliación de la medicación al alta. ¿Qué era lo que tomaba el paciente? ¿Con qué se va? ¿Y qué es lo que tiene que hacer después? Para hablar de la conciliación, si había alguna frase relativa a qué tenía que hacer con esos fármacos, qué tenía que cambiar con respecto a su situación previa, pues en el 78% era aplicable, pero casi en la mitad no consta nada de lo que tiene que hacer con respecto a la situación previa. La conciliación de la medicación o la conciliación del tratamiento es algo que nos afecta a todos, a lo que es el hospital y fuera del hospital. Es una implicación de la medicina de atención primaria. Es una implicación de las oficinas de farmacia, que también tienen su papel, los farmacéuticos de la calle. Tiene su papel los farmacéuticos de atención primaria y, por ende, tiene su implicación el Servicio Cántabro de Salud. Tiene que establecer medidas para que haya esa continuidad asistencial. Bueno, esta es una palabra clave, conciliación. Nosotros ya hemos hablado muchas veces de este tema de la conciliación y nos tenemos que seguir esforzando. Y tenemos una herramienta importantísima que es el informe médico para intentar conciliar el tratamiento de cada paciente. En nuestra historia tenemos una joya para hacer esto y además se hace solo. Cuando nosotros estamos en el episodio que nos trae en ese momento vamos a la AMIA y quitamos lo que no es necesario o lo que consideramos que no debe llevar ese paciente, añadimos lo que ponemos o lo que justifica el ingreso o lo que va a complementar el tratamiento a secuelas de este ingreso y el resto de las medicaciones las dejamos igual. Es decir, que nosotros cuando hacemos el informe vamos a la AMIA, quitamos, ponemos o dejamos igual. ¿Y qué es lo que sucede? Cuando nosotros vamos a nuestro informe, sucede esto,
que la propia historia clínica nos dice que deberá de dejar de tomar los siguientes medicamentos, todos estos. Deberá tomar los siguientes medicamentos, todos estos son nuevos. Y del tratamiento antiguo tiene que llevar todos estos. Nuestra propia historia clínica nos concilia, haciendo esa pequeña maniobra, actualizando el LAMIA, nos concilia todos los tratamientos. Y sobre todo lo que es más importante, muy importante, que aparece en el informe. No puede haber informes sin el tratamiento actualizado. El tratamiento no puede ir en una hoja aparte, porque el paciente después se lo deja, no lo tiene presente, cuando viene está en un sitio señalado de su casa, y si no consta en el último informe, difícilmente nos vamos a dar cuenta qué es lo que se ha puesto, qué es lo que se ha quitado y qué es lo que debe de tomar, o qué es lo que debe de estar tomando habitual del paciente. Muy importante. Conciliar el tratamiento. Es fácil y nosotros tenemos una herramienta que nos ayuda muchísimo. Y en todos los informes, tratamiento actualizado y conciliado. Y ya por fin, un informe médico completo, que es lo que analiza en este centro. En un informe médico completo debe constar los antecedentes, historia y anamnesis por aparatos, exploración, la analítica, y además nuestro sistemática nos la pone por este orden: hemograma, bioquímica, orina, micro, electrocardiografía y radiografía, de menos complejo a más complejos, endoscopias, anatomía patológica, la evolución de lo que ha sido el ingreso o los 3 meses que lo habíamos tenido estudiando en la consulta, diagnóstico o diagnósticos, ya hemos hablado de los diagnósticos, y tratamientos conciliados. Y después si lo vamos a volver a ver o si el paciente queda a control del médico de cabecera. Esta es la secuencia, la estructura básica del informe. Ya hemos visto que esto es semejante a lo que ponía el análisis de ese otro hospital. Y para nosotros hacer un informe completo disponemos de unas herramientas maravillosas, que es nuestro pool, donde están Raquel, Nieves e Isabel, que nos ayudan muchísimo. A mí hacer un informe me cuesta poquísimo tiempo. Yo lo dicto, le digo, copia los antecedentes, copia la historia de tal día, copia la exploración de tal día, copia el hemograma de este día y de este día, copia la radiografía. Lo único que me explayo un poquito es en la evolución y en el diagnóstico. Y el tratamiento, como yo ya lo he hecho, cuando voy a dar a un paciente de alta, yo ya en el episodio actual he entrado en LAMIA y he actualizado, y he puesto y he quitado, ya el propio informe me lo va a dar conciliado. Y por supuestísimo, el informe único y bien maquetado, que yo no lo hago bien. Yo cuando tengo que hacer un informe de mi propia mano, pues lo hago procurando guardar esta estructura, pero a lo mejor van faltas de ortografías, a lo mejor no dejo un espacio entre el tratamiento y el diagnóstico, etcétera, etcétera. Y Raquel, Nieves y Isabel lo hacen fenomenal y lo maquetan fenomenal. Entonces, cuando yo os veo a muchos hacer a diario, todos los días, los informes de alta, yo digo que la cantidad de trabajo que os tomáis, cuando además hay alguien que lo hace mucho mejor que nosotros. Por favor, tenemos este recurso, vamos a aprovecharlo. Mirar qué es lo que sucede cuando nosotros hacemos un informe. Este es un informe de hace muy poquitos días. Primero, este informe consta de 2 páginas. Primero, no tiene antecedentes. Segundo, en la historia actual van muchas cosas que no son historia actual. Van pruebas complementarias, que este no es el sitio de la historia actual. Y en la segunda página viene la exploración física. No hay pruebas complementarias, no hay hemogramas, no hay radiografías, no hay electros, etcétera, etcétera. El diagnóstico es una infección del tracto urinario por un coliblé y no está la micro, pero el paciente se diagnostica de una neumonía comunitaria bilateral y no está la descripción de la radiografía. Tiene una candidiasis oral y no se hace referencia a la evolución que esta paciente ha hecho una candidiasis. Bueno, ya para finalizar, como resumen a fecha de hoy, de las cosas que yo veo que tenemos que mejorar en nuestra historia clínica, es lo que hemos dicho al principio: actualizar los antecedentes. Segundo, mejorar la historia actual. La historia actual, el síntoma, la anamnesis por aparatos y los tratamientos, pero bien estructurados.
Complementar la anamnesis por aparatos, que esto nunca lo hacemos y esto es muy importante. Huir de esos megacomentarios de control C, control V, de redundancia de datos, que eso no conduce a nada. No nos ayuda a seguir la evolución ni a hacernos una idea correcta de lo que le sucede cada día al paciente. Nos resulta muy fácil rellenar la ficha de evolución con mucho contenido, pero carente de valor. ¿Para qué escribir si no estamos diciendo nada? La evolución es lo que le sucede de un día a otro. Vamos a evitar esas redundancias de datos que no conducen a nada, por favor. Muy importante esforzarnos en el tratamiento y en la conciliación del tratamiento. Tenemos en nuestra historia clínica algo que nos ayuda muchísimo. Vamos a aprovecharnos de esta herramienta. Y, por supuestísimo, el informe médico bien estructurado y bien maquetado. Queda muchísimo mejor y es una hoja y es una forma de presentación de nuestro quehacer diario que se la enseñamos al resto de los hospitales. Cuando tú coges un informe bien redactado, bien señalizado, bien estructurado, qué gusto da. Cuando tú coges un informe desorganizado, con anotaciones a mano, con tratamientos, los tratamientos anteriores del paciente, etcétera, etcétera, eso es un desastre. No habla bien ni de la persona que ha hecho el informe ni del propio centro. Por favor, un informe completo y bien estructurado. Bueno, y esto es todo lo que os quería decir. Bueno, ha sido duro preparar esta sesión, pero creo que era necesario hacerla.